Muy buenas, querida mamá estrella. Espero que estés muy bien. Bienvenida a Brilla en tu embarazo, a un nuevo episodio hoy con profesionales especializados en maternidad. Quiero darte las gracias una vez más por hacer posible este espacio, por creer en nuestro tragozo, por estar escuchándonos cada semana. Ya estamos alcanzando unos niveles de oyentes que a mí me desbordan, son impresionantes, llegando cada vez a más y más países, incluso siendo un podcast de habla hispana, llegando a países donde habitualmente no se habla el español, y esto es gracias a ti. Así que gracias, mamá, por tomarte el tiempo de autocuidado, de mirarte, de mimarte, de cuidarte en este gran momento que es la gestación. Recuerda, estás en un momento sagrado, estás gestando vida y todo lo que hagas para beneficiarte tú y tu bebé va a repercutir en un medio y largo plazo. Hoy, jueves, estamos con un especialista maravilloso que nos trae un tema impresionante, tema del que preguntáis muchas veces, recibo correos vuestros sobre el estado, el tema emocional, las emociones y el embarazo, y hoy estamos con Gonzalo Medina Abeledo. Él es PhD en Ciencias Médicas, médico obstetra, trabaja con investigación, hace un trabajo maravilloso de investigación emocionales maternas, es fundador de la Cátedra de Psiquismo Fetal de la Escuela de Psicología de la Universidad Arturo Michelena, en Valencia, Venezuela. No Valencia, España, que ahí estoy yo, sino en Valencia, Venezuela. Bienvenida al podcast Brilla en tu embarazo. Para llegar tranquila y segura al parto, debes de tener la información adecuada sobre el proceso que estás viviendo. De esta forma vas a obtener la tranquilidad que necesitas. Sentirnos acompañadas en la gestación es una necesidad para las mujeres. Eso nos permite sentirnos en paz, seguras, tranquilas. En Brilla en tu embarazo te acompañamos cada semana de 3 formas. Primero, aportándote toda la información que necesitas para resolver esas dudas que te surgen durante la gestación. 2, te acompaño con una meditación semanal sobre la temática del podcast. 3, te damos herramientas a través de una metodología probada para que brilles en tu embarazo y disfrutes de un parto seguro y sin miedos. Abordaremos temas sobre alimentación, emociones, autoestima, ejercicios para el embarazo, yoga, respiración, movimientos para el parto. Todo ello de la mano de los profesionales más punteros en el mundo de la maternidad. Ginecólogos, matronas, dulas, psicólogos, parteras y especialistas en la maternidad nos van a acompañar para que el brillo en tu embarazo sea un hecho y recuerdes esta experiencia como uno de los mejores momentos de tu vida. Mi nombre es Tuti. Soy periodista, coach, autora de La Estrella Eres Tú, creadora del Método Estrella y del proyecto Mujer Estrella. Soy profesora de Mindfulness y Yoga y estoy especializada en maternidad, lactancia, crianza y educación. Me gustaría acompañarte, si tú me lo permites, en este maravilloso momento sagrado, que es la gestación, en este viaje de la maternidad. Gracias por estar ahí, gracias por dedicarte este rato, gracias por estar en brillo constante. Recuerda siempre que no solo estás tú brillando, ahora tienes en tu vientre otra estrella. Gonzalo, bienvenido a este espacio, bienvenido a Brilla en tu embarazo. Es todo un honor para mí poder tenerte con toda la sabiduría que traes, con toda esta parte cientificada que tiene que ver con las emociones. Bienvenido. Muchísimas gracias, Tuti. Un saludo muy especial para ti, para todos tus seguidores, para todas las personas, las mamás que siguen tu cuenta. Nos sentimos muy complacidos de estar en tu espacio. Muchísimas gracias. Es un honor, como te digo, tenerte aquí. Y el tema de las emociones, hoy hemos titulado Importancia de las emociones maternas, y a mí me gustaría, desde tu visión, desde tu experiencia, desde tu sabiduría y toda esa labor de investigación que llevas años haciendo, desde tu punto de vista, ¿qué es la emoción? ¿Cómo se puede definir una emoción para ti? Tú sabes que ese es un concepto que tiene múltiples facetas. Pudiéramos decir en líneas generales que una emoción
es un conjunto de reacciones psicofisiológicas. Fíjate que se maneja lo normal con el aspecto psicológico, que representan en cierta forma un modo o una manera de adaptarse ante ciertos estímulos que pueda recibir el individuo. Evidentemente, yo diría que ese es el concepto biológico, ¿verdad? Yo diría que todos en algún momento de nuestra vida, en cada instante, podemos estar sintiendo una emoción. Desde el punto de vista fenomenológico, al ser sentimiento, pensamiento, es un acto para comprender más que para señalar. Las emociones como tal tienen su sede en el sistema límbico a nivel cerebral, que contempla estructuras anatómicas como el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo. Pero en todo caso, si vamos a verlo ahora en plural, más que una emoción, las emociones en línea general, pudiéramos decir que es aquello que genera una respuesta a un acontecimiento. Y este acontecimiento puede ser algo externo o algo interno que esté vivenciando la persona. Hay también clasificaciones de las emociones, pero pudiéramos decir que partiendo de una matriz multidimensional, hay comportamientos neurofisiológicos que traen como consecuencia respuesta biológica, y esta respuesta biológica es mediante la elaboración de neurotransmisores que van en cada latido a circular por todo el organismo de la persona que siente esa emoción. Hay respuestas o comportamientos conductuales que tienen que ver con esa actitud, ese comportamiento que la persona va a asumir cuando tiene una emoción. Y hay comportamientos cognitivos, que es la experiencia en base a esa emoción que va a generar recuerdos, que va a generar un sinfín de cosas que, bueno, en su momento pudiéramos ampliar. Pero también pudiéramos decir que en líneas generales las emociones pueden ser positivas o negativas. Hay emociones agradables y emociones desagradables. Ajá. Exacto, que son agradables a la persona y otras que te generan cierto malestar. Me parece muy interesante esta definición como reacción, ¿no? Una reacción, la emoción es una reacción que puede ser interna o externa, estabas comentando, y en concreto, para que nuestras oyentes hilen toda esta parte científica, porque estás hablando desde una parte cientificada, ¿cómo podríamos expresar las emociones en el embarazo? ¿Cómo se expresan? Una mamá que está embarazada, ¿en qué difiere con una persona que no esté gestando, con una mujer que no esté gestando? ¿Y cómo se expresan las emociones durante el embarazo? Porque entiendo que el embarazo es un estado en el cual puede haber ciertas variantes a nivel emocional. ¿Es así? Es así. Con respecto a la embarazada, tenemos un influjo hormonal. Tú sabes que el embarazo, fundamentalmente, vamos a tener una hormona que es la progesterona. La progesterona va a mantener todas las estructuras biológicas del embarazo, pero al mismo tiempo hace que todo sea más lento, y es precisamente, se le atañe a la progesterona esas diatribas emocionales que pueda tener la gestante en un momento determinado, desde el punto de vista biológico. Sin embargo, yo parto del criterio de que la emoción en la gestante, la ambigüedad que puede tener en cuanto a sus sentimientos y las mismas emociones, pueden ser educables. Y este es el elemento cardinal e importante que todas ustedes, mis queridas mamás, es importante que presten atención a lo que le estamos diciendo. Nuestras investigaciones en el campo de las emociones, si partimos del hecho de que el embarazo dura 9 meses, es el concepto para el común general, pero son 40 semanas desde el punto de vista obstétrico, tomando en consideración que el mes es lunar, son meses de 4 semanas, y el día serían 280 días. Para una forma práctica de poder llevar la evolución del embarazo, y esto es muy importante que ustedes, mis queridas mamás, siempre, más que saber en meses, sepan en semanas. Estas 40 semanas se dividen por convencionalismo obstétrico en 3 trimestres. Entiéndase el primer trimestre desde la concepción hasta las 13 semanas, segundo trimestre desde las 14 semanas a la semana 26, y el tercer trimestre desde la semana 27 a la semana 40. Bien, partiendo de este hecho, quisimos saber cómo se manifestaban o cómo se expresaban las emociones por trimestre, y llegamos a la conclusión que es la que te voy a dar. En el primer trimestre, las emociones que pueden estar presentes es
Por un lado, la alegría, confusión, la ansiedad, el llanto, el temor y el estrés. Fíjate que te he dado de todas estas características solo una positiva, que vendría siendo la La alegría, alegría. y las otras, confusión, ansiedad, llanto, temor y estrés. Esto es debido al impacto que pueda ocasionar saberse embarazada. Claro, No es lo mismo claro. un embarazo que hayas planificado, que deseas, a un embarazo no planificado y que te toma por sorpresa. Entonces, en nuestras investigaciones hemos detectado una altísima incidencia de no planificación. Y aquí es Ajá. importante decirte que cuando Interesante este dato, investigábamos, es muy sí, interesante. cuando investigábamos, nosotros hacíamos la diferencia entre deseo y planificación, Ujú. pero me encontraba con la siguiente realidad, que cuando yo le preguntaba a nuestra gestante, ¿este embarazo es planificado? Me decían no. Y cuando le decían, ¿es deseado? Me decían sí. Ajá, Entonces había como una contradicción, porque tú planificas lo que deseas y tú claro. deseas lo que planificas. Entonces me encontré con que era un factor moral, que cuando ella me decía al principio que no lo que había planificado, después le preguntaba si lo deseaba y me decía que sí, era como, ¿cómo le voy a decir al médico que no lo deseo? Claro. Entonces esto nos llevó a considerar la planificación y el deseo como sinónimos. Claro. Entonces, en nuestras investigaciones detectamos esto, el impacto que produce el saberse embarazada, el impacto que produce si tiene o no el apoyo de la pareja, el apoyo de la familia. Ujú. Son elementos cardinales que hace que la gestante, unido a las modificaciones propias de la gestación, como los náuseas, los vómitos, Sí, la parte esa fisiológica, actitud de claro. apatía, que es la parte, todo condiciona un trastorno. Fíjate que a mí no me gusta mucho tipificar ansiedad o estrés, sino que yo lo identifico como trastornos emocionales en el primer trimestre. Ajá. Seguimos nuestra investigación y detectamos que otro trimestre, que es productor de trastornos emocionales, es el tercero, Ajá. por la sencilla razón de que ahora tiene un abdomen gestante muy voluminoso que le imposibilita dormir, caminar. Es la angustia del momento del parto. ¿Cómo va a ser el parto? ¿Va a ser por vía alta? ¿Va a ser un parto por vía vaginal? ¿Dónde Claro. voy a parir? ¿Va a ser en un hospital público? ¿Va a ser en una clínica privada? Y por supuesto, todos los condicionantes que también traen el hacer espacio para este nuevo integrante de la familia, la logística de dónde lo va a ubicar, la alimentación, el costo de los Claro. pañales, El etcétera, momento, etcétera. ¿no? Se Entonces, acerca el momento y de repente vienen un montón de cosas a la cabeza que a lo mejor antes no te has planteado y es justo en ese tercer trimestre, correcto. exacto. Y fíjate tú, este elemento es más florido cuando es la primera vez que se embaraza, Claro, ¿ves? claro. Por todo lo innovador. Entonces, fíjate, de los 3 trimestres, el primero y el tercero vamos a tener desde el punto de vista, digamos, normal, entre comillas, que Ujú. puedan existir trastornos emocionales. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en el segundo trimestre nos encontramos que es el trimestre de la paz y de la armonía. En Mm. este es el trimestre de la tranquilidad, de la sensibilidad, de la persona que está realmente muy emotiva, está feliz. ¿Por qué? Porque tal vez los condicionantes que les preocupaban en Mm. el primero ya no están presentes, ya Claro. lo acepta, ya lo tolera. Y los No del tiene un tercero no han llegado crecimiento, todavía, entonces y los tienen ahí. terceros no han Claro, llegado. Aparte que no hay un crecimiento del abdomen de claro, gestante claro. de manera que pueda incidir en su actividad diaria, ya lo acepta. Si Claro. está o no está con la pareja, también lo acepta. Si está o no está con la Hay una familia, lo parte de acepta. Y aceptación, ¿no? A todos dime, los niveles. Yo lo llamo el segundo trimestre, para mí es la luna de miel del embarazo, que es exactamente lo que estás diciendo. exacto. Porque la mamá ya se encuentra en un lugar físico donde se va adaptando a la situación, se da cuenta que su pancita va creciendo. Normalmente ya el bebé empieza a sentirlo en el segundo trimestre, ¿no? Estás ahí en esa aceptación y todavía no estás en ese punto de estrés que te puede generar la logística y todo lo que estabas diciendo antes, ¿no? Las molestias físicas. Sí, el segundo Sí. trimestre entonces digamos que es el que tiene las emociones que más están apoyando de una forma positiva a la mamá. Es así. Y eso por un hecho fundamental. Antiguamente, cuando no teníamos el recurso tecnológico como los estudios ultrasonográficos, o sea, la ecografía, Hmm. la gestante tenía que esperar más o menos hasta las 18 a 20 semanas para comenzar a sentir los movimientos del bebé.
o sea, las llamadas pataditas del bebé. Claro. Y a partir de allí empezó un aprendizaje por parte de ella, porque empezó a discriminar cuál actitud hacía ella que generaba pataditas suaves, cómodas, que se traducían en bienestar y alegría por parte del bebé, o aquellas pataditas fuertes que se traducían en algo que le molestaba al bebé. Bueno, con el estudio ecográfico desde etapas muy tempranas, cuando ella ya comienza a visualizar en el monitor del ultrasonido la presencia del bebé, ahí comienza a cambiar tal vez su actitud o su comportamiento hacia ese trastorno emocional que la distrajo en el primer trimestre. Por eso es que esto más o menos coincide con el segundo trimestre. Claro. Ahora, ¿cuál es la importancia de que podamos discriminar en los 3 trimestres cómo es el temperamento emocional de nuestra gestante? Que si sabemos que en el primero y en el tercero son potencialmente estresantes, ahí donde radica la importancia del obstetra, del médico tratante, de orientar, de canalizar, de instruir, de educar, de acompañar, y programas como este que permiten decirle a la mujer embarazada que sabíamos que en esa etapa puede tener trastornos emocionales, pero si tú la instruyes y tú la educas, empieza ya a tener un comportamiento y una aceptación de su realidad. En cambio, en el segundo trimestre sabemos que es el paz y armonía. Ahora, ¿por qué te digo que esto es relevante? Porque una gestante que tenga en el segundo trimestre niveles de ansiedad o trastornos emocionales está dando o está mostrando que durante todo el embarazo va a tener una condición permanente de trastornos emocionales, lo cual va a repercutir en el bebé. Esa era la pregunta, esa es la pregunta clave que a mí me interesa mucho, porque hablamos de la mamá y aquí hay otro protagonista que es el bebé. Y ya sabemos, y lo sabemos científicamente hablando, lo sabemos desde un lugar de propia experiencia, por lo menos las mujeres que hemos sido madres, y yo en el acompañamiento a miles de madres a lo largo de estos años me he dado cuenta de que es así, que hay cierta preocupación, que bueno, en el episodio justo de este lunes yo hablaba de ocuparnos y no preocuparnos, ¿no? Le invitaba a las mamás a ocuparse de en lugar de preocuparse. Lo que es bien cierto es que hay un protagonista y ese es el bebé. Entonces, a mí me gustaría que pudieras explicar o traer, seguro que tienes alguna pauta, algo práctico para que las mamás entiendan, las que están gestando en este momento, cuál es el comportamiento del bebé, ¿no? Cómo repercute ante el influjo emocional que recibe una madre, eso cómo repercute al bebé, cómo repercute el estado emocional de una mamá al bebé que está gestando. Se habla muchísimo de esto y a mí me gusta que tú lo traigas porque tú tienes datos muy concretos, cientificados y además tienes muchísima experiencia. Entonces, desde ese lugar, ¿qué podrías tú traer a las mamás que nos están escuchando? Fíjate, Tuti, y ustedes, mis amigas embarazadas, el bebé ante el influjo hormonal va a asumir 2 comportamientos, solo 2 comportamientos, no pueden ser los 2 al mismo tiempo, o uno u otro. Crece y se desarrolla o se protege. Esa es la actitud de las emociones. Ahora, del influjo de las emociones maternas. Ahora, ¿cómo se transmiten estas emociones al bebé? Bueno, si tú tienes una emoción positiva, tienes una emoción agradable, tienes un comportamiento y una actitud de felicidad, estás alegre por tu embarazo, tu glándula suprarrenal va a elaborar una hormona que es la oxitocina. Y esta oxitocina, ante esa acción, a esa actitud de felicidad que tienes, va a ser vertida en tu torrente sanguíneo. Y esta hormona tiene la facultad o la facilidad de atravesar la placenta y le llega al bebé, produciendo los mismos efectos que te producen a ti. Exacto. Con la particularidad que en cada latido de tu corazón está llegándole esa hormona al bebé y él va a ir sintiendo lo mismo que tú estás sintiendo al instante. Esto está demostrado científicamente hablando. Es decir, la pregunta del millón de la mamá, ¿y mi bebé está sintiendo lo mismo que yo? La respuesta es sí. Sí, así es. Si tú estás alegre,
estás emocionada, estás entusiasmada, estás feliz, tienes el apoyo de tu pareja. O sea, Claro, son toda una serie de variables que van a hacer claro. que tú elabores la oxitocina y esta hormona le va a llegar a tu bebé en el instante que tú estás sintiendo esa emoción. Ujú. Por el contrario, si las emociones que predominan en ti es el estrés, la ansiedad, la angustia, la preocupación, ahí ya no se va a producir tu glándula suprarrenal, no va a producir esta hormona, sino que va a producir el cortisol. Y Claro. el cortisol, que es la hormona estresante, la hormona que te hace huir ante un momento determinado que peligre tu vida, va a llegarle al bebé por el mismo sistema, va a ser vertida a la sangre, va a llegar a atravesar la placenta, va a llegarle al bebé y el bebé va a sentir la misma ansiedad, la misma angustia, pero tiene una particularidad. Y es el ejemplo que yo siempre pongo cuando doy conferencias, cuando estoy en programas de televisión, programas de radio, y está Mm. escrito en los libros que hemos publicado. Si tú colocas tu dedo y colocas un fósforo debajo de tu dedo, al sentir que te estás quemando, en el acto tú retiras tu dedo del evento nocivo que te está produciendo la quemadura, que en este caso sería el fósforo. Bueno, eso es atribuible a la emoción negativa que tú puedas estar sintiendo. Pero ¿para dónde se va el bebé cuando está recibiendo un influjo de mensajes angustiantes a través de la vía hormonal que le llega por la Mm. angustia que tienes tú en este preciso instante? Claro. Entonces, él detiene su crecimiento y desarrollo y busca Claro. protegerse ante un evento que está ocurriendo en el exterior. Y esto va a marcar de manera ineludible la personalidad del individuo, al punto de que ambos bebés, el que está recibiendo el influjo positivo como el influjo negativo, van a nacer, pero el comportamiento y la actitud del bebé una vez nacido va a ser distinta. El bebé Claro. que fue gestado y fue durante todos los 280 días recibió cargas positivas, emotivas de la madre, va a ser el bebé sano, va a ser el bebé bien desarrollado, las infectos contagiosas, si le dan, va a ser de manera muy leve, va a tener un crecimiento ponderal y cognitivo a lo largo de toda su vida, de la forma como los cánones así lo han establecido, o sea, una etapa preescolar agradable, una etapa Claro. escolar exitosa, Mm. una etapa de la adolescencia feliz, etcétera, etcétera. No así el que recibió todo el influjo negativo de las Ujú. emociones adversas por parte de la gestante. Entonces ese va a ser el niño que todas las infectos contagiosas le van a dar, va a tener dificultad de aprendizaje, va a tener problemas de conducta a nivel de su etapa escolar, a nivel de la adolescencia también puede ser un adolescente problema, incluso el adulto problema. Puede encontrarse casos de individuos ya adultos que conducen su vehículo a altas velocidades como un rechazo inconsciente a la actitud que recibió o el influjo de negatividad que recibió cuando estaba en el vientre de mamá. Mm. Entonces, fíjate toda la importancia que radica el manejo emocional, que es un factor en el cual, a diferencia del genético, este tiene la posibilidad de, educando a la gestante, gestar las estrategias más adecuadas Mm. para instruirla, para educarla, para señalarle las alteraciones que se pueden derivar de la acción de su estado emocional. Ahora bien, es importante tú y ustedes, queridas mamás, que tengan en consideración, porque me imagino que una de las primeras preguntas que puede estar resurgiendo, y si yo en un momento dado peleo con mi hermana, eso va a Exacto. influir en el Ahí bebé. aparece la Entonces, culpa la mayor parte de las veces. Cuando tienen esta sí, información, con lo que yo me encuentro es, tengo esta información, por ejemplo, esta que tú estás trayendo, que es muy interesante, ¿no? El bebé tiene dos comportamientos claves, o crece y se desarrolla, o se protege y deja de crecer. Entonces es impacto positivo, impacto negativo, influye directamente en la vida de ese bebé, que luego va a ser un niño, y bueno, pues o generas oxitocina o generas cortisol, ¿no? La oxitocina versus cortisol que estabas diciendo. Y las mamás, cuando exacto. tienen este tipo de información, habitualmente muchas conectan con la culpa. Pues es que me he enfadado con mi pareja o he discutido con mi otro hijo. Entonces,
¿Qué les podemos decir a estas mujeres para que, Ajá. porque esto también entiendo que va a elevar niveles de cortisol, ¿no? Exacto, pero lo importante es considerar que un disgusto, una molestia ocasional, un estrés que no es persistente, eso no va a producir gran Claro, efecto porque al fin y al exacto. cabo somos seres humanos y tenemos actitudes y comportamientos y Claro. educar las emociones lleva un trabajo. La emoción negativa que sea persistente las 24 horas del día durante los 280 días de la gestación es la perjudicial. Esa O es la sea, peligrosa, si claro. tú te levantas de manera feliz y tienes un altercado fortuito en Claro. el día, bueno, eso no va a tener mayor significación. Pero si el estrés es permanente desde que te levantas hasta que te acuestas, eso Mm. sí va a tener un efecto deleterio, va a ser un efecto negativo para el bebé. Y tenemos que considerar que él está en su claustro materno. Fíjate, hay un ejemplo que aun cuando no se debe fumar cuando se está embarazada, Ajá. pero cuando la gestante fuma, el bebé no sabe qué es lo que es fumar, pero él sí percibe que algo hace mamá que hace que él reciba menos cantidad de oxígeno, Claro. motivo por el cual él aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de compensar el poquito oxígeno que le ¿Qué le llega llega? para distribuirlo en todo su organismo. Ok, eso ocurre la primera vez, pero vean el cuadro de incertidumbre que le genera al bebé el no Claro. saber en qué momento la madre pueda volver a fumar. Entonces, eso va a estar en un estrés permanente porque él tiene que, ante la caída mínima de oxígeno, Claro. implementar toda Tiene una que serie de compensar. recursos Exacto. adaptativos, Exacto. etcétera, etcétera. Entonces, eso distorsiona su Mm. crecimiento y Claro. busca es más bien protegerse. Entonces, es Ujú. importantísimo que usted, mi querida mamá, Mm. sepa que hay que controlar sus emociones. Y es el Exacto. control de sus emociones a través de técnicas que nosotros propiciamos en la unidad de armonización fetal, Claro. que creamos y que diseñamos como el componente práctico de la asignatura psiquismo fetal, como tú mencionaste a la introducción Ajá. de este encuentro. ¿Ves? Cuéntanos, Y cuéntanos un poquito de eso. Así en esta recta final, ¿qué pautas les puedes dar a las mamás para, bueno, para aprender para educar esas emociones, ¿no? Has hecho una exposición, a mí me parece maravillosa y exhaustiva de en qué repercute al bebé desde saber qué es una emoción, la clasificación, los tipos, qué pasa en cada trimestre, cuál es la importancia, ¿no?, real de las emociones. Para terminar, ¿qué puedes traerles a ellas que nos están escuchando para que puedan bien, educar esas emociones? Que tú hablas de educación emocional, a mí me parece muy interesante para que, bueno, pues para que el bebé no tenga ese estrés, que tenga que estar gestionando esto mismo que estabas diciendo ahora mismo con el tema del tabaco, ¿no?, con este ejemplo que has puesto. ¿Qué les puedes decir a las mamás bueno, para que puedan educar sus emociones? bueno, precisamente eso fue la filosofía que nos motivó a crear la unidad de armonización fetal, que no es Ujú. una consulta prenatal. Quiero hacer la observación. La consulta Genial que lo dejes prenatal es claro. simple, sí, Exacto. es el control que se le hace de manera periódica, cada cuatro Claro, semanas, etcétera, fisiológico a la etcétera, mamá. de ver cómo va la evolución del embarazo. Mm. En la unidad de armonización fetal se sustenta un modelo ecléctico. He utilizado varios elementos para configurar un programa que contempla, entre otras cosas, desde la técnica de respiración, la meditación, el yoga prenatal, la musicoterapia, la aptonomía, la sofrología y pare de contar. O sea, Maravillas. es un programa Disciplinar, sí, multidisciplinar. multidisciplinario. Tiene muchísimos elementos y es de manera seriada. O sea, son 9 encuentros durante los 9 meses del embarazo, Ajá. que no es que sea complemento del control prenatal, tiene igual de jerarquía, porque allí analizamos otra, un influjo o una nueva teoría que hemos creado recientemente que se llama influencias prenatales condicionantes, que ya tendremos tiempo para hablar de estas cosas Claro que también, sí, que claro que son sí. todas aquellas influencias que marcan y que están presentes en todo niño cuando se concibe, quiera o no. La gestante o la familia, esas Claro, influencias están presentes siempre. están presentes siempre. ¿Ves? Y entonces estas influencias son las que van a condicionar su personalidad. Entonces nosotros a través de la unidad de armonización fetal, a través de nuestro medio de difusión,
es Armonía Fetal en Instagram. Allí Ujú. publicamos tips diariamente en donde le damos todas las orientaciones para que Maravillosos. la Además, yo os sigo gestante, y es maravilloso el trabajo que estáis haciendo, sí. Son tips muy sí, para que claros. la gestante se concientice de Exacto. cómo ir educando a su bebé. Desde una cosa tan sencilla como asomarte a la ventana, al amanecer el día, ver el sol, respirar aire puro, consustanciarte con tus motivaciones Eso es. primarias por el cual decidiste embarazarte, escuchar la música adecuada, educar, hablarle, cantarle, escribirle incluso hasta poemas al bebé. Ajá. Toda una serie de elementos que llevan a, de una forma u otra, a ir controlando a través de diversas técnicas tus emociones para que tengamos un bebé sano y feliz. Soy tutti convencido que en manos de los tetras, del médico, de los profesionales que cuidan y controlan a toda gestante, está el futuro de Mm, una sociedad, de una nación. Porque al uno educar a la gestante, ella educa a su bebé. Tú exacto. puedes educar, querida mamá, a tu bebé. Tú Eso eres es. su maestra y tu bebé es tu alumno. El bebé tiene memoria. Hay memoria fetal, hay aprendizaje fetal, hay memoria celular. O sea, hay una cantidad de cosas que tú puedes ir estructurando mientras estás gestando y a la vez estás controlando tus emociones. De manera pues que me apasiono mucho hablando de estas cosas Es porque desde apasionante, hace yo también. muchísimas, Ya hemos tenido de alguna hace, charla los dos y somos dos así es. apasionados porque tenemos la misma visión y es toma conciencia, mamá, de que tú eres partícipe en todo esto, no es algo como tú bien dices, no es un tema solo fisiológico donde, bueno, pues se hace, periódicamente van sucediendo una serie de sucesos a nivel físico en la mamá, sino que emocionalmente tienes la llave, tú tienes la llave no solo para estar bien tú, sino para poder transmitir también a tu bebé esa maravilla y, bueno, generar esa oxitocina que puede hacer que ya en un futuro, incluso inmediato, no tiene que ser un futuro lejano, tu bebé esté bien, ¿no? Es una forma para mí de entender, tú hablas de cómo esa influencia es el futuro de alguna forma, porque son los bebés. Mi trabajo y mi compromiso también, mi trabajo más que trabajo y compromiso con las gestantes tiene que ver con los bebés, tiene que ver con qué estamos haciendo, cómo estamos acompañando esa gestación y el protagonista en realidad es el bebé y me parece fascinante, Gonzalo, todo lo que nos has traído hoy, porque es oro puro para las mamás, es oro puro para los papás también, porque también son parte importante. Y bueno, yo quiero agradecerte. Además de Instagram, ¿dónde más te pueden encontrar? También en armoniafetal@gmail.com para cualquier tipo Consulta. de preguntas, de consulta. A través del Instagram, Armonía Fetal. Y también a través de esos mismos portales hacemos no solamente la consulta presencial, sino la consulta online. Lo Exacto. importante a todo evento, Tuti, y para ustedes, mis queridas mamás, es que tú eres lo que tú piensas. Eso Eso es. refleja tu personalidad. Sí Y es. lo que tú piensas, lo siente tu bebé. Y ese sentimiento que percibe en base a tus pensamientos va a hacer que tu bebé crezca sano y saludable, Eso que es. sea bien armónico ese momento que tiene durante los 280 días. Esos 280 días que dura la gestación son determinantes de lo que tú eres hoy. En otras palabras, tú eres hoy producto de tus vivencias durante los 280 días mediante estuviste en el vientre de mamá. Y eso es Entonces, importante que siempre lo fíjate si eso, recuerdes. claro, si eso es importante y sin entrar en ese factor de volveros locas y generar culpa en vosotras, sino de verlo desde el lado positivo, la responsabilidad de cada una de las mamás que nos estáis escuchando de vivir en armonía, en felicidad, buscar los recursos, las formas para poder estar alegres, estar con emociones positivas y repercutir, como tú bien decías, con tips que son muy sencillos, que son muy fáciles de hacer, porque yo os sigo en la cuenta de Instagram y lo que invitáis, a lo que invitáis siempre son cosas muy sencillas y son rutinas que vas generando en tu día a día que repercuten directamente en tu estado y en el estado de tu bebé. Así que me parece, gracias Gonzalo, yo quiero darte la enhorabuena a ti y a todo tu equipo por este increíble trabajo. No es fácil encontrar obstetras con este grado de compromiso y quiero honrar este compromiso personal tuyo, también de las personas que trabajan contigo, para llevar
este estudio, estos estudios, bueno, todo lo que estáis haciendo, el trabajo que estáis haciendo las mamás gestantes, como bien dices, no es una consulta prenatal lo que hacéis, sino es puro oro, mamá, para ti, para tu bebé, para el futuro, no solo tuyo, no solo de tu bebé, sino también de la humanidad. Entonces, yo voy a estar siempre acompañando, Gonzalo, vuestros trabajos. Te volveré a invitar, Gonzalo ya forma parte de nuestro equipo Brilla en tu embarazo. Hablaremos de muchos otros temas también fascinantes. Hoy hemos estado hablando de las emociones y gracias de corazón, Gonzalo, por ese servicio impresionante y ese grado de compromiso que yo, que te conozco un poco, sé que es muy, muy elevado. Gracias, gracias, gracias por haber compartido con nosotros todo este espacio y esta sabiduría que traes. Bueno, muchísimas gracias, Tuti. Quiero darle una primicia a tus seguidores y a ti misma. Maravilla. A finales de este mes estamos publicando nuestro nuevo libro que se llama 280 días en armonía fetal. A través de las redes ahí podrán enterarse de dónde poder adquirirlo, de manera pues que ese es un compendio. Fíjate, son 280 días en armonía fetal. Maravillas. Una especie de tips para leer diariamente durante toda tu gestación. Muchísimas gracias. Pues es algo muy práctico. Me encanta tu sorpresa y tu primicia porque es algo muy, muy práctico y os invito, mujeres, a que sigáis esta cuenta y a que leáis estas pautas maravillosas que sin duda van a poder cambiar la gestación. Gracias, Gonzalo. Nos volveremos a conectar dentro de unas semanas para volver a compartir todas estas maravillas que traes. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Y a vosotras, queridas mamás, queridos papás también que nos estáis escuchando, gracias un día más por estar aquí, gracias por acompañarnos. Si todavía no has hecho tu test de seguridad del embarazo, ya sabes que es totalmente gratis, vas a recibir tips, vas a recibir información para que te puedas sentir más tranquila, más serena, más segura, para que tus emociones sean positivas y te repercutan a ti y a tu bebé en este proceso maravilloso que estás realizando, que es ni más ni menos que traer vida a la vida. Gracias, querida mamá, por estar ahí. Recuerda siempre que la estrella eres tú y que dentro de ti, hoy, también están haciendo una nueva estrella. Ama y disfruta.